En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Como grupo nosotros vamos a defender la posición en contra y vamos a dar a conocer varios argumentos, ¿no? ¿Por qué creemos que nosotros no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú? Porque consideramos que la vida es importante y no se puede tomar una vida, ya sea cual sea el motivo que haya cometido, ¿no? Entonces no podemos tampoco combatir violencia con más violencia. Según los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción. Esto se puede aplicar para diferentes aspectos quizá, pero los derechos humanos nos ha demostrado y nos ha dado un claro ejemplo durante la época del terrorismo o de Fujimori también. Los derechos humanos brindó protección a las personas que necesitaban, ¿no? ¿Eso por qué? Porque el Poder Judicial tenía la justicia en sus manos, entonces el sistema no podía brindar protección a todas las personas. También César Neira nos dice que la manera más conveniente de tratar a los criminales y a todas esas personas que tienen distorsión mental es trabajándoles psicológicamente para poder así transformar su personalidad y de que estas personas puedan salir de la cárcel con otra mentalidad y para que se puedan proyectar a tener una vida mejor, ¿no? También tenemos un ejemplo de una cárcel china, se llama Yeyunwan. Entonces esta cárcel es un modelo a seguir porque en esta cárcel se le brinda la oportunidad a todos los presos, sea cual sea la nación. Si no han terminado, por ejemplo, su escuela o secundaria, se les hace terminar y también se les inculca y se les enseña una carrera técnica para que así cuando salgan puedan desempeñarse en un área, ¿no? Es como enseñarle a un niño a escribir desde cero, ¿no? Porque se tiene que guiar. Por lo tanto, el Pacto de San José, que se firmó en 1969, es lo mismo que los derechos humanos. Entonces, en acá, nosotros nos comprometemos como país a respetar la vida de todas las personas. Y si nosotros queremos implementar, digamos, la pena de muerte en el Perú, no nos convendría, porque al salirnos de este pacto entraríamos en un litigio internacional, lo cual no es favorable para nosotros, ¿no? Según muchos psicólogos y abogados, cuestionan que la aplicación de la pena de muerte no soluciona el problema de los delitos cometidos, ya que no es una medida disuasiva. Ello ha sido comprobado en los países en donde la aplicación de esta pena no ha disminuido, no tuvo redundancia en la disminución de las cifras de los delitos cometidos en los últimos años. Según Armando Villanueva, la aplicación de esta pena de muerte en los Estados Unidos fue un total fracaso, ya que en vez de disminuir la cifra de los delitos, se ha tenido problemas psicológicos. Por ejemplo, en un inicio, esta aplicación de la pena era percibida por la sociedad y esto ha creado un trauma en muchas de las personas que lo percibían. Además de que los familiares de la persona que ha sido juzgada han llegado a tener muchos problemas psicológicos. Hubo muchas personas inocentes que han llegado a tener problemas sociales. Es por ello que nosotros nos encontramos en contra. Otra de las posiciones con la que también defendemos es con el de Federico Salazar, quien nos menciona que ni el Estado ni la sociedad puede decidir sobre el derecho de la vida. Si bien es cierto, el Estado fue creado para defender los derechos humanos y al nosotros aplicar la pena de muerte estaríamos incumpliendo los derechos humanos. Es por ello que también la Iglesia defiende
la posición de que no se debe aplicar la pena de muerte. Uno de los mandamientos es no matarás y el otro es de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros estaríamos también incumpliendo los mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia. Ya. Como un segundo argumento decimos que la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. La discriminación en la aplicación de la justicia y la falta de recursos para que una persona pueda defenderse provoca que los pobres o miembros de minorías raciales, étnicas o religiosas tengan mayor probabilidad de ser condenados a muerte. Esto debido a que estas personas, no cuentan con el acceso o es más difícil que accedan a un recurso legal para que puedan defenderse. Por ejemplo, contratar un abogado o pedir asesoría de algún lugar, tú necesitas también un buen monto de dinero. Eso pone en desventaja en una balanza a las personas que tienen poca economía y a los que tienen mayor economía. Muchos debates aseguran de que errar es humano y que la justicia y que el poder judicial es innecesario y corrupta. Bien. Ahora les voy a hablar acerca del caso de John Connor. Connor era un señor de raza negra de 32 años, padre de 2 hijos. Bueno, este señor fue acusado del asesinato de una joven empleada de una tienda. Bueno, varios testigos que visualizaron dicha acción identificaron a John Connor como el asesino de dicha muerte. Según los testigos, aseguran haber visto a John Connor correr raudo y veloz después de dicho atraco, pero lo que nunca había era que John Connor era un señor cojo y que tenía una gran dificultad para que se pueda mover. Por ello, luego de esto, se realizó investigaciones que se concluyó de que ese señor era inocente y que se había aplicado una injusticia. Debido a que este señor era de raza negra, por ello los jueces en ese entonces, solamente por ese simple hecho, porque los testigos vieron que era un señor de raza negra correr tras el asesinato, dijeron no, él era. El ser humano no puede intentar solucionar los problemas sociales que le aquejan mediante la pena de muerte. Si bien es cierto, existen delitos tan graves como la violación de menores o el homicidio, pero esto no justifica que se intente remediar la situación mediante medidas tan drásticas. Es inaudito pensar que el ciudadano quiera castigar el homicidio mediante la pena de muerte, ya que esto implica que caigamos o que estos cometan el mismo delito pero con otros autores. Además, tratar a las personas de manera injusta, sin respetar los derechos humanos, implica que caigamos en un proceso de deshumanización. Debemos realizar un juicio justo hacia estas personas, tomando en cuenta los principios morales que ellos no consideraron cuando delinquieron. También Powell menciona que debemos realizar un juicio justo hacia esta persona, sea inocente o culpable, porque depende del juicio que apliquemos, se va a determinar la situación de esta en el futuro. También Ulloa menciona que lo aceptable sería que se prevenga este tipo de situaciones antes de que se cometan estas prácticas tan inhumanas e irracionales que solo incentivan el deseo de venganza en la población. Se debería mejorar el sistema estatal, cómo aplica las condenas y todo eso. Un caso relacionado al argumento anterior es el caso del monstruo de Armendáriz. En el año 1954, en el Perú, Jorge Villanueva fue acusado de violar y asesinar a un menor de edad en Armendáriz. A pesar de que no se contaba con las pruebas suficientes para declararlo culpable y solo se tenía el testimonio de un vendedor de turrones, el cual afirmaba que Jorge había comprado un turrón a este niño. Sin la realización de un juicio justo, ni tampoco la defensa de los derechos humanos del acusado, se procedió al fusilamiento de este en el año 1957. Más adelante, concluyeron las investigaciones, se realizaron y salieron a la luz las verdaderas causas del asesinato. En realidad, el niño no habría sido violado, como habían mencionado. En realidad habría sido atropellado y luego arrojado al barranco que queda en Armendáriz. Hechos como estos, como el del monstruo de Armendáriz, nos comprueban que tomar medidas tan drásticas como la pena de muerte muchas veces conlleva a que realicemos actos que son totalmente irremediables. Este hombre ya está muerto, por lo cual ya no se podrá hacer justicia o no se podrá declararle inocente. En el grupo llegamos a una conclusión final.
Mi grupo y yo estamos en contra de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. En primer lugar, porque la aplicación o la pena de muerte no es una solución a los problemas. En segundo lugar, que en nuestro país no está permitido o no hay un decreto o ley supremo que pueda decretar que la pena de muerte sea realizada. En tercer lugar, es por la conducta moral de cada persona y también por la moral por la moral y la educación que uno recibió. Porque una persona educada y una persona que sabe, qué es el sentido de la vida, no puede decir a alguien que podemos condenar a muerte. Y al final diría que la aplicación de la pena de muerte en nuestro país o en Perú, o sea, donde sea en parte del mundo, no se puede llevar a cabo, porque si hablamos de pena de muerte hablaríamos de justicia o homicidio. Son dos casos que son muy distintos y opuestos. Entonces, como dije más anteriormente, que mi grupo y yo estamos en contra de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. La pena de muerte o aplicar una condena a una persona o a un individuo que haya realizado un delito es como violar los derechos humanos. Sé que todas las personas tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la expresión. Si aplicamos la pena de muerte, ¿dónde quedan las palabras escritas en la Constitución? Sé que es injusto que un sujeto cometa actos o delitos que no van con el vivir de una persona, como por ejemplo una violación a las niñas, o los corruptos, los que asesinan, que a veces a sangre fría matan, asesinan, cometen delitos que a veces no es el sentido de una persona. En este caso, pero así en simple paso podríamos decir que la pena de muerte no es la solución, más al contrario, sería llevarnos a una filosofía arcaica, digamos, porque estas ideas de pena de muerte es una idea sarcasma o una idea arcástica, porque esto se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, y ahora desarrollarlo, llevarlo a cabo una pena de muerte en la actualidad es algo vacío, porque nosotros los seres humanos nos estamos educándonos, sé que estamos yendo para adelante con un sentido moral muy avanzado, y si hablamos de pena de muerte, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está nuestra racionalidad de seres humanos? Sé que las soluciones deberían cambiar. En primer lugar, sería un Estado, la principal cúpula que tiene un país. Por ejemplo, acá si hablamos de Perú, nuestro presidente, luego lo que siguen, ministros y toda la población. Y una solución para evitar condenas de muerte sería que en toda la sociedad implanten o empiecen a educar, traten de incentivar a la. Yo quiero contarles mi historia. Me llamo Leonel Herrera. Tengo 53 años. En 1981 fui sentenciado a muerte por el asesinato de un oficial de policía en Los Frenos, Texas. El 29 de septiembre, Enrique Carrizales fue asesinado por un disparo. David Rocker, otro oficial de policía que se encontraba a 1 metro de distancia, fue herido. El testimonio de Rocker me inculpó. Y el hecho de que me encontraran borracho se convirtió en la prueba de mi delito. En el momento del juicio, mi cara aún reflejaba las marcas de la conversación que había sostenido con el policía. La descripción del oficial de policía herido podía encajar con la de la gran mayoría de la población del sur de Texas, pero el jurado no tuvo ninguna duda. Me inculparon por el asesinato y me sentenciaron a muerte. Fueron unos años después,
cuando mi sobrino, Raúl Herrera Jr., dio una declaración que salió a la luz pública. Esto es lo que dijo. En septiembre de 1981, tenía entonces 9 años, vi a mi padre, Raúl Herrera, hermano del condenado, asesinar al policía Carrizales. Y poco después, durante la huida, disparar contra el policía de patrulla Ruth. Después de oír todo esto, ¿usted cree que soy inocente o culpable? Yo sí sé que soy inocente, pero podrán sacar ahora sus propias conclusiones, cualquiera que sean. Tal vez puedan decírmelas en persona. Me pueden encontrar aquí, donde me enterraron, hace 8 años, después de que dictaron mi sentencia.